Estimados docentes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en esta ocasión veremos lo que son las pruebas objetivas. ¿Cuál es su finalidad en la evaluación del aprendizaje, además de la preparación de una prueba objetiva y la sensibilización de las audiencias? Las pruebas objetivas nos aportan evidencias de cómo el alumno ha entendido, procesado y aplicado los conocimientos. También nos proporciona información con respecto a las habilidades, destrezas y aprendizaje actitudinal que ha desarrollado. Se pueden utilizar en cualquier tipo de evaluación, como la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Son de opción múltiple y se conforman por preguntas claras y precisas. Se requiere de una respuesta breve y generalmente se elige una opción referida. Existen dos tipos de pruebas, las estandarizadas y las no estandarizadas. Las pruebas no estandarizadas se elaboran para utilizarse en un salón de clases con un grupo de alumnos específico. Reflejan áreas particulares de enseñanza a que se dé preferencia de cada caso. Las pruebas estandarizadas son las que se administran, califican e interpretan del mismo modo en todos los casos. Están diseñadas para aplicarse a varios grupos y alumnos, siempre y cuando se cumplan con las mismas condiciones de aplicación para todos. Para que una prueba objetiva pueda realizarse, se deben cumplir con ciertos criterios. Estos pueden ser la validez, la confiabilidad, la equidad y la pertinencia. La validez expresa la congruencia. Se cumple cuando una prueba mide aquello para lo que fue creada, es decir, lo que se planeó medir y lo que se midió. La confiabilidad siempre se va a traducir en confianza. Es el grado de correspondencia con la calificación. Es la precisión con que se mide el objeto a evaluar y la garantía de que no cambie el resultado obtenido. La equidad se construye bajo la condición que no beneficia a ningún grupo determinado. Es importante verificar que el contenido de cada reactivo no tenga sesgos de género, ideológicos o regionales. Se califican de manera estandarizada. Finalmente, la pertinencia garantiza que los conocimientos y las habilidades que deben evaluarse son de gran relevancia para que el alumno logre un buen desempeño. La actividad educativa necesita comprobar un aprendizaje significativo. Esto implica realizar una evaluación. Por ende, expresa un juicio de valor en el que se apoyarán todas las estrategias requeridas en el proceso enseñanza-aprendizaje. Asimismo, la evaluación identificará áreas de oportunidad y fortalezas en el estudiante. Finalmente, se proveerá al docente sobre la calidad de trayectoria del avance. Esto lo apoyará a tomar decisiones. Para poder realizar una prueba objetiva es necesario saber qué evaluar, dónde y cuándo se aprende, cómo se mide y qué instrumentos se utilizarán. En esta etapa es importante seleccionar todos los contenidos que apoyen el dominio del conocimiento y que se cumplan con los objetivos planteados. Asimismo, se establece el nivel de ponderación de cada contenido. Para ello, durante la planeación, es importante realizar una tabla de especificaciones. En esta se colocará el total de ítems por tema o contenidos, así como los conocimientos y competencias que deberán adquirir los estudiantes. Las preguntas deben establecer el nivel en que serán medidos cada uno de los contenidos, además del peso que tendrán dentro de la prueba. La tabla de especificaciones es de doble entrada. En las columnas se abordarán los contenidos o temas y en las filas se colocarán las competencias a evaluar en los estudiantes. Se trabaja en tres tipos de destrezas. El nivel básico trabaja la identificación, el reconocimiento y la producción de información. El nivel intermedio trabaja sobre la interpretación de la información. Y finalmente el nivel superior trabaja sobre la producción de la información. Cada prueba objetiva debe evaluar al menos un tercio de cada uno de estos niveles que se mencionan. Para elaborar una prueba objetiva es importante que los reactivos cumplan con la estructura y las definiciones conceptuales de cada una de las áreas que evalúa el examen. Asimismo, debe ser una creación original del evaluador o del docente. Se debe cuidar que no evalúen contenidos que se respondan por sentido común, se debe emplear un vocabulario adecuado y además debe ser la descripción precisa de un conocimiento o habilidad. En términos medidos están constituidos por dos elementos, una acción y una condición.
La acción es el comportamiento que se espera realice el sustentante en términos observables, como evidencia de que posee el conocimiento o la habilidad. La condición, por su parte, es el contexto en el cual se realiza una acción. Puede ser descripciones de un problema, un caso o un listado. Con un reactivo se busca evidenciar si el estudiante posee ciertos conocimientos o habilidades. Estos deben formar parte de un objetivo. El reactivo puede ser tan amplio como queramos, ya que se puede solicitar al alumno desde el reconocimiento de conceptos, hechos, principios o teorías. También podemos solicitar la aplicación de una teoría o la solución de un problema. Los reactivos pueden evaluar habilidades cognitivas, tales como el razonamiento verbal, la comprensión lectora, el pensamiento crítico o el razonamiento lógico-matemático. Estas habilidades generalmente son adquiridas en las aulas o en el aprendizaje no formal. El alumno las acumula a través de su trayectoria académica. Los reactivos pueden medir diferentes grados de complejidad. Un reactivo está constituido por una base, que es el enunciado que describe el problema o tarea a realizar. Dicho enunciado debe ser entendible sin necesidad de leer las opciones de respuesta. Siempre es afirmativo. Sin embargo, para los casos que se requiere que el alumno indique que no cumple con alguna condición, se deberá emplear la palabra excepto, en negritas y al final de la oración. Las opciones de respuesta son las diferentes respuestas planteadas para el reactivo. Una sola respuesta es la correcta y a las demás se les llama distractores. Las opciones de respuesta deben pertenecer al mismo tema, además de tener el mismo nivel de generalidad o especificidad. Son distintas entre sí, es decir, omiten el uso de sinónimos o respuestas equivalentes. Concuerdan gramaticalmente con la base. No debe refrendar la misma palabra o frase. Una opción de respuesta no debe basarse en las opciones como lo son todas las anteriores, ninguna de las anteriores o seleccionar entre dos opciones. No se utilizan en forma negativa tampoco y no deben descartar una opción de las otras. Además, deben estar ordenadas de manera ascendente si son numéricas. Como ya se mencionó, dentro de las opciones de respuesta se encuentra la respuesta correcta. Esta debe ser la única correcta, además de resolver el planteamiento. Se ubica de manera aleatoria dentro de las opciones. Por otro lado, los distractores son los errores de respuesta más comunes de los sustentantes. Deben estar debidamente justificados. Para ello, utilizamos las argumentaciones. Describen y dan sustento a cada opción de respuesta. Aquí debemos explicar la razón por la que una respuesta es correcta o incorrecta. Las argumentaciones inician con la palabra correcta o incorrecta, según sea el caso. Asimismo, se debe referenciar el contenido de la opción de respuesta. Para la realización de los reactivos se debe utilizar un formato que nos permite estructurar de manera adecuada cada enunciado. En el formato se debe indicar el número de reactivo, el tema y subtema que abarcará cada reactivo, además del nivel taxonómico. ¿Cómo se define? A través de la taxonomía cognitiva. Esta es una herramienta de apoyo para identificar las operaciones cognitivas que ocurren en la mente de un individuo para alcanzar cierto grado de dominio de la información. El uso de una taxonomía en la evaluación del aprendizaje permite dimensionar la profundidad del resultado del aprendizaje y su traducción en acciones concretas. Permite uniformar términos entre los diferentes agentes involucrados en la evaluación del aprendizaje. Además, establece comparaciones válidas entre sujetos e instituciones. Para llevar a cabo la aplicación de la prueba objetiva es necesario lo siguiente: verificar que el reactivo esté bien redactado, cuidar las faltas de ortografía y que las imágenes que se coloquen correspondan al ítem correcto, verificar que la reproducción del material sea correcta y en caso de que la prueba objetiva se aplique en línea, se deben cuidar los mecanismos de aplicación, es decir, la plataforma en que se realizará,
y si es necesario que el alumno tenga cámara y micrófono. Para generar una puntuación en la prueba pueden utilizarse métodos sencillos, es decir, sumar las preguntas correctas o incorrectas y obtener un promedio. Sin embargo, esto no nos permite analizar los resultados obtenidos. Para analizarlos, se pueden utilizar programas informáticos de análisis de datos, en donde se pueden considerar el desempeño de los estudiantes y los objetivos planteados. Más adelante podremos ver estos programas. Finalmente, es importante la sensibilización de las audiencias. Para la realización de una prueba objetiva no es la excepción, ya que al involucrar a todos en el proceso de la realización traerá consigo varias ventajas. Si se involucra a las autoridades de la institución, crearemos un ambiente objetivo en búsqueda de la mejora continua. En el caso de los estudiantes, sabrán de la utilidad de obtener un resultado de su prueba objetiva, ya que no estará condicionado a una calificación, sino al verdadero significado del aprendizaje. Los docentes harán un escaneo de las fortalezas y oportunidades que tienen los estudiantes. Más que una calificación, es un monitoreo individual y grupal. Por último, los elaboradores o docentes que realizan las pruebas objetivas obtienen de acuerdo a los resultados de los estudiantes una retroalimentación continua y con ello podrán realizar ajustes